de sangre que el periodismo nunca podrá perdonar. Es la tragedia del siglo XX y del Perú un sueño para llorar. Es la tragedia del siglo XX y del Perú un sueño para llorar. No puede ser que en un segundo se pierda la vida y la libertad. No puede ser que quede impune tanta crueldad. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchuracay. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchuracay. En homenaje a los 8 periodistas que perdieron la vida. ¿Y cómo permanecer sin protestar si hasta ellos están clamando justicia? Es una sombra terrible que se reviste de aparente bondad. Muy buenas tardes, amables televidentes, muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa del día de hoy, siempre pues haciendo en realce y considerando que esta guerra de las boticas se está generando mucha polémica en razón de que se estaría afectando la salud de todos los peruanos. Los negocios oligopólicos no son buenos y ya estamos hablando de un tema mucho mayor en el sentido de que en el Parlamento Nacional, amigas y amigos, se frenaron leyes que efectivamente se iban a evitar que estas situaciones ocurran. Esperemos que el Parlamento Nacional lamentablemente está en una especie de vacaciones y eso lamentablemente también va a afectar a la ciudadanía nacional. Frente a todo ello, lo importante es que los representantes, en todo caso de Inca Pharma, de este poderoso grupo que ha adquirido gran porcentaje de Perú Pharma, lo que va a suceder acá es que el compromiso, y eso han podido ustedes advertir en los medios televisivos, en los medios periodísticos, donde efectivamente hay una especie de compromiso, una especie de promesa de que no se afectarán el precio. Sin embargo, hemos visto unas comparaciones, lógicamente que las farmacias del Estado frente a Inca Pharma hay una diferencia abismal. Ojalá que con esta situación, una empresa tan poderosa, un oligopolio, podría en todo caso bajar y ofrecer mayores alternativas de descuentos especiales para el beneficio de todos los ciudadanos en nuestro país. Y el otro tema, amigas y amigos, es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos probablemente en una semana o unos días más presentará pues su informe respecto a la opinión tan relevante como es el caso de el expresidente de la República, Alberto Fujimori, en el sentido de que sí se ha cumplido los requisitos de esta gracia presidencial, no la gracia presidencial, el indulto, porque la gracia presidencial lo está viendo la Sala B Penal Nacional. Estaremos al tanto y esperemos que esto no genere mayor crispación política, que es lo que menos queremos los peruanos. Iniciamos ya en el fondo de nuestra programación del día de hoy. Amigas y amigos, en el programa anterior habíamos hecho un comentario muy breve referente a este libro que ustedes pueden advertir acá en la pantalla. Es el libro que lleva el nombre Uchurajay. Uchurajay, un distrito que, claro, posteriormente a la masacre, ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, posteriormente a la masacre en aquel pueblito olvidado, lejano, recóndito de nuestro país, hace 35 años, sucedió la peor masacre para el peronismo nacional. Pero no solamente hablamos de eso, sino también adicionalmente y en Lucanamarca y otras ciudades se dieron estas situaciones en forma recurrente.
Y yo sí quiero felicitar al autor de este libro, amigas y amigos, porque se trata de una ilustración en blanco y negro. Ya nos dirá el autor a qué se debe esta ilustración en blanco y negro. Pero más que de la ilustración en blanco y negro, también tenemos en cuenta de que el trabajo de acudir a una localidad como Uchurajay, en Ayacucho, y yo asumo y puedo colegir fácilmente de que ha sido un esfuerzo bastante concienzudo y de mucho compromiso con el Perú. Incluso, amigas y amigos, algunos manifiestan, quienes han estado en la presentación de este libro acá en el distrito de Miraflores, en la capital, consideran pues que de alguna manera el esfuerzo del autor, de alguna manera permite de alguna manera disminuir esa desazón de los ciudadanos, porque ni siquiera el Estado ha estado presente, y hablamos de 35 años, ¿cuántos gobiernos han estado en el poder y no han podido dar esa satisfacción a los amigos, a los conciudadanos de Uchurajay en Ayacucho? Yo doy la bienvenida a Franz Krajnik, que es el autor del libro. Él es pues magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene pues especialidad en lo que es la fotografía documental y docente en la autoría de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Franz, muy buenas tardes, gracias por venir a nuestro programa. Mucho gusto, muchas gracias. Queríamos iniciar, Franz, con primero felicitarte pues por un libro. Gracias. He revisado tu libro y también un poco la tesis que está pues disponible en la web de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y la primera pregunta de lleno es: ¿qué te inspiró, Franz, a hacer un trabajo tan condenado de esfuerzo y sobre todo en un lugar tan recóndito como Uchurajay, que muy pocos peruanos que se dedican a esta investigación académica lo hacen? ¿Por qué? Porque efectivamente pues trajinan en el ámbito académico de sus escritorios y viajan a muchos lugares, pero no se van a un lugar tan lejano. ¿Qué te inspiró, Franz? Bueno, para comenzar, yo soy fotoperiodista, ¿no? Empecé Correcto. como fotoperiodista y durante 10 años trabajé en distintos periódicos aquí en el país. Y a partir de eso empecé a centrarme en temas de comunidades urbanas, rurales, de distintos ámbitos, y a entrar un poquito. Pero lo que me brindaba el periodismo, que es esta visión macro de las cosas y poder estar donde nadie más está, Correcto. también a la vez me lo quitaba. Es decir, era tan rápido que uno tenía que informar, que presentar las fotos, ¿no? Que no alcanzaba el tiempo para entrar de lleno, entrar mucho más a profundidad a un tema, ¿no? La inmediatez de las cosas, ¿no? Exactamente, y bueno, así es el periodismo. Claro. Pero ya como fotógrafo documental, con la maestría que estudié, me hizo querer buscar un tema y tratarlo a profundidad durante mucho tiempo, ¿no? Ese es el caso de este tema, es uno de los bueno, el último tema que he tratado así a profundidad. Lo que me inspiró realmente fue que creo que todos los periodistas nos preguntamos qué pasó el 26 de enero del 83. Efectivamente, Es así un caso histórico, ¿no? Y además conocido mundialmente, ¿no? Pero como documentalista la pregunta cambió. No fue exactamente qué pasó ese día con los periodistas y cómo sucedieron los hechos, ¿no? Eso un viraje ahí. Eso fue producto de otras investigaciones. Los hermanos Tipe, por ejemplo, el año pasado han publicado un libro al respecto. Pero mi pregunta fue no a los periodistas, sino a los pobladores, ¿no? ¿Qué pasó con los pobladores? No solo después de la matanza de los 8 periodistas, sino también sabiendo, y eso está publicado en la Comisión de la Verdad en el año 2003, que murieron 135 campesinos, atacados por Sendero Luminoso y luego por la posterior represión totalmente militar. acreditado, sin duda, pues fueron asesinados por Sendero Luminoso, efectivamente. Claro. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué pasó con esas personas, las que fallecieron sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus familiares, ¿no? Porque además el pueblo en el 84 dejó de existir, o sea, tanto fue atacado que tuvieron que huir del pueblo, ¿no? Un lugar casi desolado, digamos. Fue desolado durante 10 años, ¿no? Imagínate, pasaron un exilio de 10 años para que luego uno de los pobladores, llamado Elías Gente, que era como una especie de líder, ¿no? Que lo abordas incluso en tu libro, las referencias y... Exacto, entonces reuniera a los pobladores, bueno, al principio un grupo de 60 pobladores, y en el año 93 hicieron el retorno, ¿no?
Ya. En el año 95 fueron apoyados por el PAR, Programa de Apoyo al Repoblamiento, correcto. con Ya. unos materiales para construir un nuevo pueblo. Y curiosamente, las ruinas del antiguo pueblo están como en las faldas de unos cerros, Ya. y ese nuevo pueblo se eleva en la meseta de uno de esos cerros, ¿no? Entonces, Ya. literalmente hay un antiguo Uchurajay y un nuevo Mira, Uchurajay arriba. ya, ya. Ese nuevo Uchurajay, o sea, o la conexión entre estos Ya. dos, por decir, la conexión entre la muerte y la violencia, Claro. ¿no? Y la vida, fue lo que me llamó la atención. Ya, y acá ha habido todo un denodado de esfuerzo también en esta parte, sí, digamos que llegar a reconocer como distrito, eso ha implicado un esfuerzo, digamos, por la parte política, ¿no? Y como bien dices, pues hay un nuevo Uchurajay y un antiguo Uchurajay que aún ha quedado desolado, pero lo importante es que Uchurajay se hace conocido no por una situación de alguna premiación, a un logro del distrito, de los conciudadanos de allá, sino más bien, como bien dices, por esta masacre que ocurre, ¿no? Y por los 8 periodistas. Y entonces, de acá, cuando tú te inspiras, digamos, en trabajar todo este escenario fotográfico y decides insertarte ya por un buen tiempo, la primera pregunta que surgen de los amigos de Uchurajay es ¿por qué el color blanco y negro? ¿No? Porque hablamos de una ciudad remozada, un pueblo remozado donde hay toda esa esperanza del cambio, de nueva vida y que el pasado de alguna manera es un renacer de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué respuesta y qué satisfacción han tenido cuando tú ya le has explicado por qué el blanco y negro, ¿no? Es un tema bien controversial Ya. el hacer las fotos en blanco y negro. Al Ya. principio yo empecé a hacer las fotos a color en mi primer viaje por un Ya. tema técnico en realidad, porque la cámara que yo tenía no tenía para Ya, tomar claro. fotos en blanco y negro. Ya, Pero mira. después del primer viaje uno regresa, mira las fotos, las pasé a blanco y negro y sentí al principio como fotógrafo, ¿no? Ya. Del punto de vista estético, la sentí mejor en blanco y negro. Pero luego ya fui analizando, ¿no? Correcto. Y sustentando un poco esa decisión del blanco y negro, cuando fui investigando un poco más y dándome cuenta de que, y también en los viajes, ¿no? Me di cuenta de que los pobladores tienen un discurso como hacia afuera, aprendido, ¿no? Es que es bueno, ¿no? Ya pasó, ahora nosotros no somos distintos, ¿no? Pero Ya. cuando uno los conoce más en profundidad te das cuenta de que no es que el dolor de haber perdido a sus familiares, me refiero a los 135, Correcto. haya terminado, se haya fumado, haya desaparecido. El dolor está ahí, está presente. Ahora, el tema es que ellos lo han cogido en el tiempo, ¿no? Este dolor Ya. y lo han transformado en una especie de motor de la vida, han resignificado el Ya. dolor. Entonces, la herramienta del blanco y negro me servía para conectar estos dos tiempos, ¿no? Cómo ellos recogen Ya. el pasado para crecer en el presente, ¿no? Así Ya. fue como se volvieron distrito. La justificación, Claro, ellos cuando claro. vinieron aquí al Congreso de la República, la justificación que tuvieron para pedir la Correcto, digitalización ya. fue Ajá. justamente la muerte de los 135 campesinos y que Pesó ellos eran bastante eso, ya. víctimas de Claro, la claro. violencia política. Entonces, eso Ya. funciona bastante bien viéndolo en este libro que tiene dos partes, ¿no? Una parte Correcto. que es más densa, hacia la muerte, más oscura, esta reminiscencia del dolor, Ya. y otra parte que es la parte de la vida, cómo ellos transforman este dolor y lo convierten en vida, y hay fotos de Claro. carnavales, de festividades, de matrimonios, de bautizos, ¿no? Claro, ahora en la presentación de tu libro, que fue pues en el lugar de la memoria acá en Miraflores, estuvo ahí también presente el ex congresista Walter Hacha, y en el comentario que tuvimos breve, porque ya era un poquito tarde, él manifestaba que de alguna manera se veía impulsar esto, ¿no? Tú eres uno de los peruanos que ha hecho un trabajo, digamos, digno de aplaudir, sinceramente. Muchas gracias. Pero Walter Hacha considera de que algo nos está faltando. Y eso debe ser recogido directamente por los ciudadanos de Uchurajay en la actualidad. Yo sé que tú te has trasladado al mismo Uchurajay el día del 35 aniversario de esta masacre. ¿Y qué has recogido, Frank, referente a, después de 35 años, ya con esta situación de alguna manera dejar el pasado y retomar una vida con una inspiración de que el cambio y la esperanza es lo primero? Bueno, primero te quería comentar un poco A antes ver. de este viaje, Ya. ¿no? Yo llegué a Uchurajay, bueno, en uno de los tantos viajes, ya no recuerdo si fue el
cuarto o quinto Claro, viaje, ya te entiendo. Sí, ¿no? sí. Lo he trabajado 5 años, ¿no? Entonces seguramente entre el segundo y tercer año me conseguí algunos auspicios, imprimí 30 fotos en Ya. un tamaño de 80 por 50 centímetros y las llevé y las coloqué en la plaza de Uchurajay. Esas Ya. 30 fotos, muchas de ellas son integrantes de este libro, ya. ¿no? Entonces, eso lo hice como trabajo para la maestría que estaba llevando y Ya. como con esta intención de recoger justamente sus opiniones acerca de las imágenes y de verse a ellos mismos a través Correcto. del lente de una cámara, Ajá. ¿no? Entonces recogí opiniones de todo tipo y fue muy, muy rico, muy satisfactorio ver el agradecimiento de la población y de ver cómo ellos agradecían el hecho de devolver la información, ¿no? Porque Claro, ellos mencionaban de que hay muchos investigadores, antropólogos, fotógrafos, etcétera, que han ido, han tomado fotos y todo, pero después Desaparecen, ¿no? Y todavía hacen la Claro. broma, dirán, bueno, estarán ganando plata con eso, ¿no? Imagínate, ¿no? ya te entiendo. por Entonces, dónde claro, va dicen, ¿y para nosotros qué nos Ujú. queda? ¿no? Así es, así Entonces, yo hice esta exposición de fotos en el 2013 o 2014 Ya. y este año vi necesario llevar el libro. O sea, una vez publicado y presentado, a los 2 días viajé a Uchurajay este 26 de enero, ¿no? A Ya. presentarlo en un acto público, a regalárselo a las autoridades, a dejarlo en la escuela, ¿no? Cosa que me parece muy importante y pertinente con un tema tan grande, ¿no? Así es, así Entonces, en primer lugar, yo creo que está eso, el agradecimiento de la población de recibir esta devolución de información, ¿no? Y en segundo Efectivamente. lugar, de hecho, ellos se fijan un poco más en la parte de la vida, ¿no? Claro. Pero como te comento, no es que lo otro no importe, sino es que lo otro hiere todavía, ¿no? Definitivamente el Yo, dolor está ahí. en pues, este proceso claro. he hecho muchas entrevistas en las cuales Claro. los pobladores, algunos que han confiado en mí y los he podido entrevistar, han terminado llorando por sus familiares, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que el dolor no se va, sino se maneja de otra forma, ¿no? Es parte del proceso y de las Así es, así estrategias es. de sanación, de reconciliación también de estas poblaciones. Claro, y lo que queremos es que Uchurajay brille con optimismo, esperanza y pujanza, queridos amigos. Vámonos a una brevísima pausa y continuamos. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua al caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà. Non finirà mai. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. No, no puede ser que en un segundo se pierda la vida y la libertad. No puede ser que quede impune tanta crueldad. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables.
traidores de Uchurajay. El tiempo y la verdad señalarán muy pronto a los culpables traidores de Uchurajay. En homenaje a los 8 periodistas. Seguimos conversando con el autor del libro Uchurajay, con Frank Krasniqi, y nosotros advertimos en su libro tomas fotográficas, como bien le manifestó Frank, efectivamente están a blanco y negro, y se incluye pues varios pasajes y vivencias que se ha podido advertir los amigos de Uchurajay. Frank, si yo reviso el libro, por ejemplo, acá tengo una foto que me impactó cuando incluso está con los comentarios, y en parte tú narras, dices antigua Uchurajay y la nueva Uchurajay. Y es una situación en la que uno observa la toma fotográfica y parece más una especie de la antigua me refiero, y como desolada, ¿no? Y sin embargo en la nueva, claro, la nueva Uchurajay sí se advierte una ciudad donde sí pues se inspira una vida ahí de acuerdo a la toma que hiciste, ¿no? A ver, nárranos un poquito acá qué tan de extremo es esta foto de la antigua, donde parece todo algo, una desolación, se advierte en la foto. Justamente es eso lo que comentaba, que hay una Ya. arriba y otra abajo, ¿no? Entonces Ya. la de abajo son las ruinas del antiguo Uchurajay, donde Correcto. está la hacienda, Ya. a la plaza al medio, donde los familiares al año de la matanza pusieron una cruz. Ya. Está la escuela, la iglesia y el cementerio. Y después cada poblador vivía a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, 5 kilómetros, Ya, ¿no? ya. El nuevo Uchurajay, con estos materiales que tuvieron, sí construyeron una casa al lado de la otra, formando una Claro. vida de real comunidad, ¿no? Ahora, este diseño, por ejemplo, esto se lo debo agradecer a mi diseñadora Gabriela Morales, Mira, que es una wow. capa en el tema de diseño. Préstame un Sí, sí, segundo claro. el libro. Y lo que Ajá. hizo fue, yo como son fotos panorámicas, yo las Ajá. quería hacer más grandes, Ah, ya, pero ya, ella correcto. me dijo, las puso así y me dijo, mira, parecen Ya. 2 ojos que lloran. Ah, mira, excelente. ve, Entonces qué tal cuando uno las ve de inspiración, afuera, sí, entonces pues. es justamente eso, ¿no? Esta Y historia... esto se empieza a trabajar en el año 95, ¿no? Ajá. Se En ese año construye- estaba de presidente Alberto Fujimori, Sí, ¿verdad? sí. Ya. Entonces aquí ha habido un trabajo profesional, digamos que la población decidió la ubicación en el año 95 donde se tenía que alojar, o fue Sí. de alguna manera recomendado por ciudadanos, no necesariamente de Uchurajay. No, ellos cuando se Ya. reúnen antes de regresar, Ya. ponen a discusión incluso el nombre. Si es Ya. que eso es súper importante, regresar con otro nombre, Ah, ¿no? O incluso- regresar con el ya. mismo nombre Uchurajay y a dónde, Ya. a qué lugar exacto, ¿no? Una vez que ubican el lugar exacto, Ya. el nombre es súper importante porque Claro. ellos capitalizan. Eso es el principio del libro, ¿no? De la idea. Correcto, ¿no? Ellos correcto. capitalizan el pasado, ¿no? Ya. Decidieron regresar con el mismo nombre porque ya era conocido, ya de alguna manera ellos podían trabajar en función al nombre para beneficios para su pueblo. Entonces, a Claro. partir del retorno, inmediatamente es una nueva mirada de Uchurajay, Efectivamente, claro, este claro. recojo del Correcto. pasado para construir el presente, ¿no? Ahora, y yo veo acá en las siguientes páginas, y está pues a doble página, una foto donde está pues una enorme cruz y hay un jovencito ahí pues abrazando a la cruz. Y esto me lleva a me da pie en todo caso a hacerte una pregunta, porque es consabido por nosotros que Ayacucho pues representa el fervor del cristianismo, ¿no? Donde Sí. el catolicismo es bastante relevante. Si acá un extranjero viene a nuestro país y nos pregunta símbolo a un departamento, a un lugar que simbolice el cristianismo, el catolicismo, definitivamente nosotros vamos a mencionar seguramente Ayacucho, y es pues el departamento donde está ubicado Uchurajay. Y tú haces una toma panorámica, digamos, y hay toda una cruz que es la señal de los cristianos. Coméntanos un poquito, ¿este es el cementerio? Porque veo ahí una especie de águilas y algunos canes por ahí
sorprendidos con la toma que estás haciendo. Esta es una fotografía, esta pertenece a mi primer Ya. viaje, donde cuando yo llegué a Uchurajay, lo único que sabía, visualmente hablando, Correcto. era que había una cruz, porque yo había leído que los familiares de Dejaron los una periodistas cruz, pusieron la cruz en la plaza, ¿no? En la Ya. plaza del antiguo Uchurajay que está abajo. Entonces yo quería, Ya. cuando llegué, y pedí los permisos para fotografiar y todo, quería Ya. ir a esa cruz, pero ellos me trataron como un turista y me llevaron a lo suyo, ¿no? A unas lagunas que Ah, ya, están como a 2 horas caminando. Ya. Entonces, después de 4 horas volvimos Ya. y me llevaron a la cruz, pero ya a esa hora eran como las 6 de la tarde, algo así. La luz ya no era muy buena para fotografiar la cruz. Entonces, Ya. a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, me desperté y yo terco bajé a fotografiar la cruz. Ah, mira. Y cuando bajo a fotografiar la cruz, Ya. me dijeron no puedes bajar solo, ¿no? Que te acompañe Ya. un guía, ¿no? Entonces me asignaron un guía, ¿no? Un señor con el que iba atención. conversando y su hijo Ya. se adelantó y empezó a jugar con el perro. Ah, mira. Jugaba como a las escondidas o algo así, Ya, entonces ya. el niño se sube a la cruz y yo me quedé Ujú. maravillado con esa imagen, ¿no? Porque Claro. es la cruz símbolo de muerte, Claro, donde se le exactamente. inserta esta vida, ¿no? De Correcto, los ya, pobladores, ¿no? Entonces me quedé fotografiando a la cruz con el niño, ¿no? Ya, ya. Y en eso, o sea, ya una cosa, digamos, espontánea, entra el perro, ¿no? Y comienza a, como si fuera modelo, ¿no? A mirar a la izquierda, a la derecha. Ya. Y la foto que elegí fue esta, Ya. donde sale el niño Sí, mirando sí, ayuda al hacia niño, un claro. lado y el perro hacia el otro Hacia el lado. otro lado, el ¿no? otro extremo, sí, pues, Ajá, de la hablando acá. un poco de cómo esta cruz marca Ya. los tiempos, ¿no? El futuro y el pasado. Claro, ya. Exactamente. Digamos que a ti, cuando tú intentas fotografiar, como bien dices, te llevan a lo suyo, a los lugares donde tú te sientas cómodo, pero tú no eras ningún representante en ProPerú, sino más bien eras un investigador. Pero ellos sabían que tú eras un investigador Sí, fotográfico. sí. Sin embargo, querían que te sientas más cómodo y no preferían no llevarte a este lugar Lo un que poco pasa es que desolado. hay un tema bien interesante ahí. A ver. Uchurajay está a 4.000 metros de altura, Sí, pues, más, así ¿no? es. Y no recibe turismo, no tiene hoteles ni restaurantes. Entonces, solamente recibe la visita de los familiares de los periodistas Correcto. cada 26 de enero que hacen la ceremonia, como una romería ahí en la cruz, una caminata y luego ese mismo día se van. Yo llegué en Ya. julio sin que Ya. fuera ninguna fecha de nada y me preguntaron, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué quieres acá? Correcto, Entonces yo les expliqué que lo que quería era pues fotografiarlos, un proceso largo, ¿no? Un proyecto a largo plazo, Ya, ¿no? ya. Y me trataron como si tratasen a un turista. Y lo Ya. curioso es que ellos mencionan, ¿no? Somos un pueblo conocido por todo el mundo, pero sin Correcto. embargo no viene el turismo acá, ¿no? Entonces Sí, a ellos, pues. claro, a ellos les encantaría que vayan, que sea una ruta turística, ¿no? Claro, Y tienen claro. ciertas cosas de turismo que se pueden explotar, pero lamentablemente no hay una ruta hacia allá más que, como menciono, el 26 de enero, Ya, que es una caminata más que para recordar a los periodistas, ¿no? Ya, Que mira, también mira. es importante, de hecho. Claro, ahora, en esta toma se advierte unos pastizales. Yo entiendo, claro, la ciudad de el distrito de Uchurajay, pues es, entiendo, un lugar ganadero, ¿es así? Porque tú fotografías acá, muy- a ver. Sí. Este es todo un, digamos, Este un es el pastizal. lichu. El lichu, ¿verdad? Ajá. Característico, que, pues, de la que zona, crece ¿no? en la puna, más Ya, de ya. 4.000, ¿no? Correcto. Entonces, esta foto me sirve en realidad para Ya. el libro como una especie de ubicador, ¿no? De ubicador. dónde estamos hablando de la Correcto. puna 4.000, ¿no? Sí, y, pues. y también Ajá. me sirve como una especie de paso del tiempo, ¿no? Este Ichu que ha Claro. sido finalmente lo único que ha quedado ahí como testigo de todo lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente, y en la siguiente toma se advierte pues los ganados corriendo a toda prisa. Ajá. ¿Qué te inspiró a tomarle efectivamente a toda prisa están los ganados ahí? Aquí se estaban escapando de mí, Estaban ¿no? escapando de Estábamos ti. jugando un poco los ganados, Ya, ya, pero correcto. simboliza mucho para Ya. los pobladores, por ejemplo, Ya. que cuando yo llevé las fotos y las expuse allá, esa era una de ellas, que Ya. los pobladores recordaban a través de esa foto cómo habían huido Huido, de exacto, Uchurajay, mira, ¿no? O sea, tiene una doble Bastante lectura, ¿no? inspiracional, claro. Para claro. ellos son el ganado que dejaron, ¿no? Porque tuvieron Correcto. que huir a pie, ¿no? Entonces dejando Claro. sus tierras, sus ganados, sus casas, ¿no? Que Ya. murieron con el tiempo. Efectivamente, claro. Pero también la otra lectura es que son ellos mismos, huyendo. Efectivamente, claro. Oye, y en la siguiente toma, ahí sí, ayúdame un poquito porque advierto un niño, una niña y Sí. acá es... A ver, Es- mejor a descríbelo ver. tú, a ver. Este es un reflejo Ya. de una mujer
en un riachuelo, ¿no? Una mujer con su mira. hijo en la espalda, ¿no? Ya. Que me ayuda a contar un poco. Este es como la introducción al libro, este es como la memoria, como el mirar, ¿no? A través de un espejo, ¿no? Y esto es, si esta es memoria, como concepto, este es violencia, ¿no? Este es un niño que me ataca, me juega a dispararme con un palo, ¿no? Correcto. Gritándome, señor terrorista, ¿no? En broma. Claro, Entonces ese efectivamente. episodio conecta con la matanza de los periodistas, ¿no? Cómo fueron atacados por los pobladores, ¿no? Y cómo sucedió eso. Entonces el niño agarra un palo y yo con mi cámara, ¿no? También ahí. Correcto. Y después, bueno, ya pues las festividades son a lo grande, ¿no? Advierto que es una novia, entiendo. Sí, es una novia. Y digamos que allá las fiestas... Bastante joven, Ya, en realidad, allá, sí. Claro. Allá pues las celebraciones de un matrimonio entiendo que no es como en Lima. Acá hay un poco de un protocolo que hay que respetar. Allá es a todo dar. Sí. Y Ahí acá tuve es... la suerte Ya, de que a ver. el padrino del matrimonio, Ya. que yo ya había hablado con él, ya lo había entrevistado en un viaje anterior, Correcto. me buscó Ya. y me dijo, mira, se casa mi sobrina, quiero que tú seas el fotógrafo del matrimonio. Entonces, Excelente. esta es parte de la relación que poco Ya. a poco he ido también teniendo con ellos, ¿no? Y yo estaba, digamos, adelante y podía moverme no hacia donde quisiera porque era como el fotógrafo Claro, oficial, ¿no? claro. Y esta novia que está bailando, que Ujú, el ya. matrimonio es este compromiso futuro, pero también está atada. Bastante ¿no? joven la novia, pues sí. Sí, bastante joven. Pero en la siguiente toma es toda una corriente de aire fuerte, es un atardecer. A ver. Sí, es Ajá. esta fotografía fue tomada, me parece, en febrero Ya. del 2014 o En el año 15. 2014-15. Ajá, Es un ventarrón ahí. donde bajó muchísima neblina al pueblo, ¿no? Ya, Y esto es ya. incluso subiendo un poquito más, casi llegando a un anexo que se llama Uchurajay Pata, que es uno de los anexos de Uchurajay. Mira. Entonces me interesó mucho esto, ¿no? Ellos me contaban cómo cuando habían huido habían dejado el pueblo casi Ya. abandonado, en las tinieblas, ¿no? Entonces todo esto es como una reminiscencia a ese pasado que genial, ocurrió. mira. Claro, hay reminiscencias afectivas, hay reminiscencias pues de muchísimos años y los cambios que se han venido dando. Y esto sí, un poquito se ve ahí una especie de... a ver, este es un descampado. ¿Qué es? Esas son qué en es? las, Ya. esta de acá son en las montañas de Uchurajay, Las donde montañas, ya. los vigías del Comité de Ya. Autodefensa están Las vigilando rondas, siempre. comunidades Sí, nativas. ajá. Ya. Y el deporte es algo que le destaca mucho en la pasión de los amigos, tanto hombres y mujeres, pues, practican el deporte, ¿no? Y creo que es el fútbol algo que le apasiona a ambos, ¿no? Sí. Géneros masculino y femenino. Y acá abierto, pues, en un campito, es un niño que está, pues, Que está jugando, corriendo, claro. ¿no? ¿no? Y justo es el borde Ya. del nuevo Uchurajay, ¿no? Y Ya. terminando esto ya es cuesta abajo, ¿no? Ya. Digamos que ahora la actividad que desarrollan ellos ya instalado en el nuevo Uchurajay, como bien dices, tú que has estado ahí, pues, ¿qué adviertes ahí en la población joven, los niños que son parte del motorcito ahí, de la alegría, ¿no? Porque entiendo que los padres andan muy ocupados en sus actividades ganaderas o alguna Sí. actividad agrícola Hay- que hay- desarrollan ahí, Lo ¿no? interesante es que son Ya. 3 generaciones y las 3 son totalmente Ya, distintas. ya. La primera es la generación que vivió la paz y Sí, fue pues, interrumpida por la efectivamente. violencia, ¿no? Muchos de ellos murieron. Así La es, segunda así es, generación claro. son los niños de esa época que nacieron prácticamente con la violencia No conocían la paz. y ahora son los que construyen la paz. Ahora construyen la ¿no? paz. Ya. Y esta última generación son los que ya liberados, digamos, de este yugo, ¿no? Tratan de salir, de estudiar, de hacer distintas actividades para mejorar el pueblo, ¿no? Que ahora, bueno, que ahora es Efectivamente, distrito, ¿no? claro. Y las reuniones, acá veo una reunión y ahí se advierten los niños. O sea, acá en esta reunión, en esta toma se ve hombres armados, campesinos y están ahí. Esta es una reunión familiar, esta toma. Esto de acá pertenece a la puerta de ingreso a una casa donde Ya. se está llevando a cabo un funeral. A un ¿no? funeral. Entonces, si los niños están Ya. Un poco más separados, más ¿no? tristes, incluso está medio sombreado, ¿no? En contraluz, y acá están Ya. en un conflicto que hubo, en una pelea entre ellos,
son dos pobladores del Comité de Autodefensa cargando unas Winchester, estos fusiles conocidos Claro, de la ellos, guerra bueno. contra el terrorismo, ¿no? Aunque son fusiles ya modernos, ¿no? Porque en los tiempos del terrorismo, del Sendero Luminoso, digamos, creo que ellos mismos elaboraban. Sí, incluso sus- ellos mismos ¿no? elaboraban, sí. Este ya no te parece ya más moderno, pues, Sí. ¿no? O sea, en esos tiempos. Y esta toma es de... A ver, explícanos Eso un poquito están de esta toma. destrozando un animal, un toro, Ya. que Mira. lo mataron para cocinarlo y darle de comer a los familiares de los periodistas que Ah, ya. llegaban el 26 de enero. Entonces me pareció curioso este Claro. círculo de la vida y de la muerte a través de esto, ¿no? Esta Efectivamente. piel. Pero algo que me impacta es acá, yo entiendo que los amigos de Uchurajay, si comparan entre todos los presidentes que han pasado, dime si me equivoco, entiendo que ellos podrán entender que uno de los presidentes que se preocupó más por ellos fue el presidente Fujimori. Sí, ellos le tienen un cariño a... Un cariño a enorme, porque acá veo la foto de Fujimori. Fujimori, pero la toma es más bien una especie de pancarta destrozada. A ver, narra. Sí, a ver, te explico. Este es un afiche de campaña de la campaña donde postuló Marta Chávez, Ah, que Marta es Chávez. la que sale acá, ¿no? Ya. Y siempre Marta Chávez salía al lado de Alberto, De Alberto, Fujimori, Alberto, ¿no? el presidente Entonces, Fujimori, ya, entonces eso está al lado de una carretera donde cuando Ya. llueve y pasan los carros, salpican barro, ¿no? Ah, Entonces, correcto. Ya, ya. la intención de esta fotografía es recordar que Ya. a pesar de que Fujimori los apoyó o quiso apoyarlos en cierto Claro, momento, exactamente. luego ese mismo año, en el 95, después de presentarlos ante la televisión, diciendo que eran el arma de pacificación, etcétera, Ya. ¿no? Herramientas de su plan de pacificación, los abandonó, los dejó ahí y no Ya. les brindó más ayuda. Y por otro lado, en ese año él saca la ley de amnistía, donde dejaba sin efecto cualquier investigación que pudiese Ya. hacerse a algún perpetrador de violencia, tanto civil ¿Cómo lo como, tomaron ellos? como militar. Entonces, esto no permitió que pudiera ser investigada la matanza, Ya. no hablo de los periodistas, sino de los campesinos, De los ¿no? campesinos, Donde correcto, ya. sí, en parte fue Sendero Luminoso y en parte Ya. fueron los militares, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de ¿cómo decirlo?, de punto de entrampamiento, porque Sí, sí, pues, de alguna manera sí, los sí. apoyó, pero después como que los dejó ahí a un ladito, ¿no? Y ahora, ese descontento que incluso en la presentación de tu libro, en el lugar de la memoria, algunos ciudadanos, incluso que vinieron desde Uchurajay a ver tu presentación, yo escuché en altavoz que dijeron, hicieron referencia a Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque él se insertó un tiempo muy corto. Y ellos decían cómo era posible que esa comisión que fue a investigar esta masacre haya estado prácticamente horas, ni siquiera se quedó un día. ¿Qué tan cierto es esto? Es un poco de Eso está- la exageración que hay. No, eso está en varias investigaciones donde Ya. Mario Vargas Llosa llega. Creo que hicieron 2 cabildos abiertos, Ya. donde se quedó aproximadamente 6 horas en cada uno. Y luego de un mes él presenta el informe de los sucesos de Uchurajay, ¿no? Correcto, correcto. Encargado por Belaunde, donde Ya. de alguna manera sí acierta en la investigación diciendo Ya. que fueron los pobladores que asesinaron a los periodistas, Ya, ya. pero el tema está en cómo lo justifica, ¿no? Diciendo que los pobladores de Uchurajay los habían asesinado porque no sabían distinguir entre un fusil y una cámara, porque eran ignorantes, porque vivían en otro Perú, en un Perú profundo. Claro, O sea, claro. toma, coge a Basadre, que dice, Jorge que Basadre, habla sobre el claro. Perú profundo y el Perú Profundo, oficial, claro, refiriéndose al Perú como Estado Ajá. y el Perú como población, Ya. ¿no? Y transgiversa las palabras de Basadre, diciendo que el Perú oficial es el que tiene plata, el citadino, ¿no? el que está en contacto con Occidente, y el Perú profundo es el bruto, el Ya. ignorante. Entonces eso generó una brecha mucho más fuerte de lo que ya había, si bien había una brecha, Claro, exactamente. y Ya. generó también de que no nos diéramos cuenta de todo lo que sucedió en Uchurajay después, que fueron justamente las matanzas de los 135 campesinos. Y también al ser al ser la matanza de los 8 periodistas Ya. tan conocida, no tener tanta voz, Ya. la voz de los pobladores quedó minimizada, quedó oculta. Entonces ese es un esfuerzo por equiparar un poco la historia con el respeto de los familiares de los periodistas, por Ya. supuesto, ¿no? O sea, la historia
no, esta historia que estoy contando en este libro no intenta menoscabar a las víctimas de los periodistas, sino más bien completar y equiparar la historia, ¿no? Pero ahí también hay una especie de contradicción, porque si esta es la hipótesis que tomó bastante peso de Mario Vargas Llosa, ¿por qué o cómo se sostiene que habiendo un guía ahí, que entiendo que el guía era de un ciudadano del mismo Churajay, ¿no? Un conciudadano, un compoblano de ahí? Pero vámonos a una brevísima pausa y regresamos con la respuesta de Franz Kranich, el autor del libro Uchurajay. Figlimi a cutterare, mamma mia, pensacciano. Se tu non alla musicanti, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci pigliavano sia lo strumento, figli mia. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Y que los pueblos no sean solamente pueblos olvidados, cuando en realidad en el fondo tienen cultura, tienen biodiversidad. La vez que fuimos el año pasado al pueblo de Uchurajay, se hizo una feria, ¿no?, de papas nativas, de tejido, un tejido maravilloso, y además un paisaje natural, pero con belleza totalmente atractiva. Entonces, por ahí estamos como entrando en una propuesta que también le dé un valor agregado a estos santuarios, o sea, que no vayamos solamente porque es 26, sino que esto pueda ser de visita permanente para visitantes extranjeros, nacionales. Esa es una primera iniciativa que la estamos además validando, se lo podemos compartir con todo gusto, la propuesta borradora, para que ustedes puedan leer, conocer, objetar si algo está mal también. Y lo otro es que soy miembro titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Si hay algún pedido sobre el tema, por ejemplo, para dar seguimiento o una audiencia con los miembros de la comisión, o pedir un informe en la comisión sobre este tema que ya está en la Corte Interamericana y no hemos tenido una respuesta como esperábamos, ¿falta algo? Por favor, ahí nos... Seguimos, amigos, con Franz Kranich, que nos manifestaba y nos narraba pues las situaciones cuando se insertó en Uchurajay para este magnífico trabajo en fotografía que ya obran, los ejemplares en los amigos de Uchurajay, quienes han recibido el mismo día 26 de enero en la celebración de un año más de esta situación que les tocó vivir hace 35 años. Franz, te corté en la respuesta. El tema de Mario Vargas Llosa, que sostiene pues esa confusión de los ciudadanos, pero mi pregunta iba si más bien hay una contradicción ahí en lo que él sostiene, porque había un guía y ese guía era un ciudadano de Uchurajay. Sí, ahí se manejan muchas versiones. En realidad mi trabajo y mi investigación no va tanto a qué pasó ese día, ese 26 de enero, pero sí he recibido varios testimonios de los pobladores en que, por ejemplo, este tema del guía, eso sí está investigado por la Comisión de la Verdad, que el guía los dejó antes de llegar a Uchurajay, ¿no? Y cuando llegan los pobladores, cuando bajan el cerro a Uchurajay, ahí los interceptan los pobladores y no estaba el guía. Luego lo persiguen a Juan Argumedo, que era el guía,
¿no? Ya, Pero es- aparte de esta versión, también hay que entender un poco el contexto, ¿no? Ciertamente, claro. Según los testimonios que he podido recoger de los pobladores, el contexto, o sea, se vivía en un contexto muy caótico, muy conflictivo. Los pobladores de Churajay habían asesinado a 5 terroristas, a 5 senderistas, mira. unos días Ya. antes, ¿no? Ya. Estaban esperando en cualquier momento la represalia de Cierto, Sendero. claro. Eso es número 1. Número 2, llegan los militares 3 días antes del 26 de enero, Correcto. ¿no? En Ya. helicóptero, bajan en el Apu Rasuilca, que es la montaña más grande, Ya. ¿no? Y llegan a Uchurajay diciendo, si somos amigos, vamos a venir los militares por helicóptero. Si vienen a pie, ya. ¿no? Son enemigos. Mira, ¿no? ve, ya. Entonces eso de alguna manera asusó a los pobladores. Y el Claro, tercer pues. factor que, bueno, está en discusión, hay teorías de que dicen que no es cierto, pero Claro. al menos yo lo he podido recoger allá como testimonio, es el tema del alcohol, ¿no? A ver. En esos momentos tan caóticos, entre cada uno de los pobladores se acusaban, ¿no? Es como que yo te diga, no, tú eres terruco, ¿no? ¿Y tú cómo pruebas que no eres? No había forma de probar. claro. Entonces habían inventado un sistema de regalar aguardiente a la población, Ya. ¿no? Ya. Para comprobar, Parte de como sus te digo, costumbres, esos son los sí, pues, testimonios que he ya. recogido. Todavía no es que haya una versión comprobada, al menos. Pero sí hay una teoría de que dice que ellos estaban en plena juerga, ¿no? Por decirlo. caramba, ya. Cuando llegan los periodistas, y primero hay un diálogo, Ajá. ¿no? Pero Ya. uno de ellos, eso está investigado por Ponciano del Pino, por ejemplo, que es ya. hace una investigación muy cercana también a los pobladores, ¿no? Ya. Uno de ellos, que se le ha conocido por ser un poco belicoso, ¿no? Baja alcoholizado y comienza a golpear a uno de ellos que parecía, al parecer, era sedano. Y otros dos comienzan a defenderlo. Eso también lo investigan los TIPE, por ejemplo. Y ahí comienza la primera gresca, ¿no? Ya de se manos. confrontan allá. Se confrontan y ahí se vuelve una locura. Y por más de que hubieran hablado quechua o viceversa, Nada, hizo ya retroceder, ya. no había nada que hacer, ¿no? Ya. Y ahora, Frank, yo veo que acá has hecho una toma, son estas tumbas, ¿verdad? Sí. Y adicionalmente hay en doble página la lista, digamos, de los acaecidos en esta masacre. A ver, nárranos un poquito qué es. Me imagino que los conciudadanos que cuando vean esta foto, pues, le va a generar una enorme tristeza ver la Sí. lista de sus familiares. Exactamente. La parte de las tumbas, bueno, toda esta parte está dentro de un capítulo que dice Dos Fuegos, ¿no? Y Dos en fuegos, sí, ese pues. texto, un pequeño texto donde explico Ya. cómo los pobladores murieron a manos de Sendero y de también los militares, y que muchos de ellos, como murieron al pueblo, y como no fue una masacre de pobladores, sino fueron varias, de 20 Sí, en 20, de 30 en 30. Entonces, los familiares pudieron enterrarlos en el cementerio con tumbas de piedra como se estilaba hace 35 años. Entonces, una de las preguntas cuando yo estuve en Ucharajay fue ¿dónde están esos 135, ¿no? Que Imagínate. fallecieron? Entonces fui al cementerio y Ya. ahí hay muchos de los que fueron asesinados, ¿no? Correcto. Es casi irreconocible ya porque hay algunos que tienen nombre en la piedra y otros que no. ¿No? Ya, Hay unos que por los solamente años, queda ¿no? una piedra redonda que cuando si la ves piensas que es cualquier piedra en cualquier montaña, ¿no? me imagino, pero claro. está dentro del cementerio, entonces sí sabes que hay un cuerpo enterrado ahí. Claro. Entonces eso me hizo fotografiar, préstame un Sí, sí, segundo. claro. Eso me hizo Tiene fotografiar acá la- tumba por tumba, Sí, pues. ¿no? Y hacer este pequeño... Así es. Esta es la toma que advertimos ahí, pues, de las tumbas, ¿no? Y- Este pequeño desplegable en realidad, Sí, sí, sí. donde el lector se enfrenta con el cementerio entero, ¿no? Claro, efectivamente. O al menos estas tumbas que tienen más Que de son, 35 tienen años. antigüedad, pues. Sí. Pero ahí se conservan, al menos, como te dices, de alguna manera se identifica ahí quién Sí. está ahí, ¿no? O no, o es un poquito complicado En algunos algunas, casos. en algunas no, se ¿no? identifica, sí. Pero pese a los años, sus Sí. familiares los visitan, pues, ¿no? Entonces ahora Claro. ya no preguntamos dónde están, sino quiénes son. ¿Quiénes ¿no? son? Pues, Entonces, Ya. en esta doble página están los nombres de los 135 campesinos y ahí va la intención del libro también, Ya. sumados a los 8 periodistas y al guía. Para que cuando pensemos en Uchurajay no solo digamos, el lugar donde mataron a los 8 periodistas. Sí, por supuesto. Pero el lugar donde también mataron a 135 campesinos. Exactamente, los ciudadanos. Entonces, que- en total son 144 personas,
¿no? Efectivamente. Ahí está claro. el nombre de cada una de esas personas, y como te digo, incluyendo a los periodistas y al guía, ¿no? Ahora, en la lista que tú, en la página 104, bueno, este no, No fue es el la- número claro, de la el página, número aquí de- viene la página 79, ¿no? Sí, 70 y ya. Sí. Pero indicas ahí los 144, sin embargo, 2, 4, 6, 8, 10, como una docena de apellidos resaltados en color rojo. ¿Qué es lo que indicas acá? ¿Por qué lo resaltas en rojo dentro de la lista algunos? Porque son nombres o apellidos de Ya. los familiares con los que yo he podido conversar. Ah, Entonces, genial, yo he podido genial, ya. conversar, por ejemplo, con el familiar de Gente, que dice Ya. acá, de Ayala, de Guamán, Ya. de Gavilán, ¿no? Entonces, Ya, 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 de está Yanje, bien, por bien, ejemplo. claro, Entonces, por eso los he destacado. Quizá Sí, pues. eso no está explícito en el libro, Claro. sino es casi como una especie de homenaje o agradecimiento. Correcto, genial, Ujú. genial. Sí. Pero como bien manifestabas, después de toda esta situación tan complicada y de reminiscencias afectivas, de un dolor terrible, perder familiares, luego veo que hay unas tomas donde ya se ve en plena actividad la población, y acá hay una dama, una señora desarrollando alguna actividad. Ujú. Las- Sí, a estos ver, son ajá. árboles de pino que Ya. les donaron a la comunidad y iban a ser plantados como parte del aniversario de la comunidad Churajay. de Churajay, Ya, que es ya. su aniversario, que es la Ahí fecha del están los retorno, ¿no? Que ellos llegan 10 de octubre, ¿no? Entonces todos los 10 de octubre se hace como una celebración, el aniversario. Correcto. Y esto es parte de esas actividades. Y a mí me parece, justo le he puesto después los nombres, Ya. porque es como que casi que cada uno de estos pinos es una de Ya. estas personas que va a ser replantada o rememoriada, ¿no? en el mismo espacio. Claro, y ahora quienes vivimos, digamos, esta vida tan a velocidad, porque nosotros todos hacemos una actividad a una enorme velocidad, el tiempo es oro para todos. Pensaríamos en que estas tomas ya de vivencia y de desarrollo de esas actividades debió ser tomado a colores, perdón, o debió en todo caso debió considerarlo a colores. Sin embargo, Jorge Villacorta, que también estuvo en la presentación de tu libro, él también aplaude tu decisión de que se mantenga todo el libro en blanco y negro. ¿Qué tendrías que decir a los amigos que a veces son un poquito impetuosos y dicen, oye, pero ya pues, el pasado está en negro y correcto, de aquí hay un cambio, vuelta a la página del pasado y todo el resto debe estar a colores. En este caso de la dama que está con los pinos y vemos otras tomas ahí en Claro, actividad, la etcétera, ceremonia de la etcétera, ¿no? luz. Jorge tiene una interpretación bien interesante Ya. respecto al blanco y negro, ¿no? Y cómo, qué cosa significa para un fotógrafo fotografiar el blanco Ajá. en blanco y negro es perseguir la luz, ¿no? Entonces, ya. básicamente toda la primera parte del libro es bien densa, bien oscura. Sí, ¿no? pues. Y en la segunda se nota esta búsqueda de la luz, ¿no? Incluso he jugado con los fondos de las páginas, ¿no? Los fondos anteriores son en negro, Sí, pues. ¿no? Ya. Y cuando comienza la vida, a partir de una foto desde el bautismo, todo lo que viene después son con fondos blancos. Esa es la manera Ya, de mira, hacer como homenaje a la vida, Correcto, ¿no? correcto. Dentro del blanco y negro, que es justamente esta herramienta que a mí me permite conectar el tiempo de manera transtemporal. O sea, la idea, el concepto de este grupo de imágenes, de esta selección de imágenes, Claro. es que el dolor atraviesa el tiempo, ¿no? Entonces, justamente si yo ponía el color a partir de la vida, iba a generar lo contrario, iba a generar la Ya, ruptura. ya, ya. El pasado pasó Sí, y el pues, presente, ¿no? Entonces, Claro. la idea de este libro y la propuesta es una propuesta de autor, en realidad, de que es lo que yo observaba allá, ¿no? De que el tiempo, de que la memoria, el dolor es transtemporal, ¿no? Efectivamente, sí, y ese interesante detalle que tú nos alertas, sí, efectivamente, pues incluso acá está esta toma de... Ujú. Es la novia, a ver, coméntanos esto que... Este es un bautismo. Ah, es un bautismo, ¿no? Es un Una bautismo, niña, sí, es un bautismo de una niña, un bautismo evangélico, ¿no? Ahí hay católicos y evangélicos, porque los evangélicos también, cuando regresaron a Uchurajay, Ya. este poblador, Elías Gente, fue apoyado por la iglesia evangélica. Ya, Entonces ya. hay mucha población evangélica allá, tanto como población católica también. Este es un Ya. bautismo evangélico donde los sumergen, ¿no? Lo en el sumergen en agua. el agua ahí. Ya, Entonces, esto me pareció muy interesante de destacar, ya. Claro. porque este acto de sumergir
¿no? A una persona en el agua, es como entrar a este mundo del agua y salir limpio, ¿no? Purificado. Purificado. Ya. Entonces justamente esta foto está al inicio de la vida, ¿no? Que es además todo este discurso de la religión de la nueva vida, ¿no? Cuando uno se Claro. bautiza entra a una nueva vida, ¿no? Sí, pues, Una y vida este- de gracia. Es como bien dices, es un bautismo no católico y hay unos comentaristas que tomaban también parte de lo que cuando revisan tu libro dicen que de alguna manera estas otras religiones, al final digamos que entra la fe, pero ya no por el catolicismo, sino por estas nuevas religiones y el peso que tomaba ahí explicándole a los amigos de Churajá era de que ese pasado tendría que ser superado y le ponía un ejemplo de un David frente a Goliat y que David venció a Goliat porque David estaba con Dios, ¿no? Claro. Y eso tomó bastante peso y por eso que tú dices que de alguna manera ha crecido la población de los creyentes, ¿no? Sí. En la fotografía anterior, por ejemplo, esto es una iglesia Ya. católica. Esta es una iglesia Sí, católica. donde están haciendo la ceremonia de la luz, Ya. ¿no? Y posterior a esto hicieron un bautismo también. Y me tocó ser padrino de una niña, tengo mira, mis compadres, mis ahijaditos allá, ¿no? Entonces fue muy interesante Claro. también esto, ¿no? Eso de alguna manera te une más a los amigos de Churajá y si tienes ahí tus ahijados tienes que estar visitando. Claro, no por puedes supuesto. descuidarte de ellos. Y este sí es el Es matrimonio. sí. Es Ya. un matrimonio. Esta es la misma novia que estaba bailando. ¿Es el matrimonio católico? Es evangélico. Ah, mira, ves, evangélico. Ahora se van a molestar tus amigos de Churajá, ¿y por qué no hay un matrimonio católico en tu libro? Bueno, con los viajes que he tenido no he encontrado. No te Pero- han reclamado, ¿no? No Ya, ya, he ya. reclamado. Y acá es una reunión, dice acá, ¿dónde están? ¿La municipalidad? No, acá están, toda esta parte es como la parte Ya. religiosa, ¿no? Ah, correcto. Entonces están en la iglesia católica. Esta es católica, después está la banda incluso, La banda, pues, claro. y acá están en la iglesia evangélica que están Ah, cantando perfecto, también, ¿no? Perfecto. Luego abordas y una descripción amplia, plenitud. Y ya dice, son innumerables las manifestaciones de la vida en Uchurajay. A ver, coméntanos un poquito ahí, porque incluso acá dices, hoy la experiencia común común los ha unido con otros 5 poblados, conformando un nuevo distrito de nombre Uchurajay. Y complementas diciendo, en el camino de la memoria como elemento que los conecta y los funde en un solo espíritu, con el cual enfrentan sus propias luchas para así saberse plenamente vivos. Eso es importante porque Ya. es la sabiduría de la vida, ¿no? Todo lo malo que pasa y todo sigue siendo parte de la misma vida, ¿no? Ya. Entonces es como el culmen de esta idea transtemporal, ¿Correcto? en el que los pobladores se saben víctimas, saben que han sufrido, han llorado, ¿no? Y lloran, pero también se saben que están en un desarrollo, en una vida, ¿no? Entonces esta vida la viven a plenitud gracias a que han pasado experiencias dolorosas y experiencias alegres. ¿Y esta es una toma en un cementerio? ¿Hay unas No, flores ahí? eso es en la plaza del antiguo Churajay. Ah, en la plaza del antiguo Churajay. Ajá, Ya. hicieron saiwas. Las saiwas Ah, mira, y acá hay varias son tomas esas construcciones de publicadas. piedra, ¿no? Ya, Para recordar ya. a alguna persona fallecida. Perfecto. Entonces, Ajá. esto lo hicieron este año, bueno, ya 2017, ¿no? Hace un año, donde colocaron unas saiwas, Ya. colocaron 7 saiwas en honor a 7 autoridades del pueblo, hombres y mujeres que fueron Ya. asesinados por Sendero, ¿no? Correcto. Cada saiwa tenía su nombre y al estar la saiwa presente, y justo este 26 he ido también y he visto otra vez nuevamente las mismas saiwas ahí, terminan siendo protectores del pueblo, ¿no? Estos Perfecto. pobladores asesinados. Frank, nos quedan 2 minutitos, por favor. Yo quisiera darte esos 2 minutitos para que te dirijas a nuestros amigos de Uchurajay y cualquier evento referente a la actividad académica que tú desarrollas, por favor, la cámara es tuya. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la UPC, al fondo editorial de la UPC, porque sin ellos este libro no hubiera sido posible. Yo llegué con el libro y ellos a ellos les gustó mucho el material. Yo llegué con la idea, ¿no? con el machote. A ellos les encantó y finalmente me publicaron, o sea, lo hicieron realidad, ¿no? Para mí Genial. esto, y es mi primer libro, para mí esto es algo maravilloso, ¿no? Quiero agradecer también a los pobladores de Churajay Ajá. que me brindaron su apoyo, su confianza, ¿no? Ha sido para mí súper importante y súper relevante para el proyecto. Correcto. La confianza, el apoyo que me han dado, ¿no?
como comento, son ahora mis amigos, Sí, pues, mis sí, compadres, ¿no? Ha Hay habido una toda enorme una amistad, relación, claro. una amistad que ya son 5 años de ¿Va a hacer proyecto. algunas presentaciones acá en Lima? Y sí, algo? y ahora ya con el libro presentado y Ajá. todo, el 1 de marzo inauguro una exposición fotográfica 1 de marzo. llamada Uchurajay, con las mismas imágenes Ya. a un gran formato en esta galería de Miraflores. En ¿no? Miraflores, correcto. Sí, en la galería Miro Quesada de Miraflores. La inauguración es el 1 de marzo y la exposición más Perfecto. tarde, el 1 al 29 de marzo, disponible y gratuita para todas las personas que quieran ir a visitarlo. Perfecto. Bien, Fran, yo te agradezco muchísimo por la presencia acá A ti, en el Juan, programa muchísimas y gracias. estaremos saltando de tus actividades. Amigas y amigos, amigos, hemos llegado al final del programa y nuevamente yo doy mi felicitación pública a Franz Kranich, quien presentó su libro y hizo la entrega en forma personal a nuestros amigos de Uchurajay. Nos vemos en la próxima edición. Buen fin de semana.